están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, día viernes. Ya estamos a 7 de julio, vamos a estar conversando de actualidad política como cada día acá en su programa Nuevas Voces, por supuesto analizando las distintas derivadas, el desarrollo de esta verdadera bola de nieve en la que se ha convertido el caso Convenio, que en su minuto pensaban iba a ser el caso Democracia Viva. Hoy día son múltiples las fundaciones y miles de millones de pesos los que están siendo investigados. Y contamos con un tremendo panel de conversación para analizar las distintas derivadas de este caso. Parto saludando a nuestra querida panelista a la distancia, Pacha Pentier, que me dijo, oye, cámbiame para el viernes, yo los viernes voy a Santiago, voy a estar ahí presencial. Nada, por Zoom, Pacha Pentier, ¿cómo estamos? Muy bien, Tomás, y tú aprovecho de saludar el panel, a todas las personas que nos están escuchando desde mi región, la región del Biobío, y quiero excusarme. No fui hoy día a Santiago, ¿por qué? Porque mañana está de cumpleaños mi marido y me dio susto que por esas cosas de la vida del avión tuviera algún tema y perdiera todo el día, me lo movieran, etcétera. Así que preferí quedarme. Bien, bien me parece. Vaya un saludo ahí a tu marido para mañana en su cumpleaños. Debe estar ese marido, sí, ¿no? Claro, un sacrificio. Qué generosidad. Yo con 20 años de matrimonio. Mujer. Vamos a ver. Lo vamos a ver con producción. Va a ser notificado. Qué vergüenza. Diputado Agustín Romero, del Partido Republicano. ¿Cómo estás, Agustín? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Tomás. Saludar a Paz, saludar al senador. Un gusto estar con ustedes por primera vez en este gran programa. Así es. Nuevas Voces. El honor es nuestro. Oye, tenemos hartos temas, entremos ya de lleno. Son miles, literalmente miles de millones de pesos los que están siendo investigados por eventuales asignaciones a fundaciones de dudosa reputación o con irregularidades en la asignación, fundaciones muchas de las cuales no tienen giro, fueron constituidas hace muy poquito tiempo y ya recibieron millones de pesos. La verdad es que es un caso que parece no tener fin, con un absoluto blindaje del gobierno para sus ministros, particularmente para el ministro de Vivienda, Carlos Montes, lo mismo para el ministro Giorgio Jackson. Parece ser que el gobierno hace caso omiso a las presiones o a la falta de confianza que producen lo que generan esos ministros y que parecía estar satisfecho simplemente con la renuncia entre gallos de medianoche de la subsecretaria de Vivienda y Revolución Democrática, que la semana pasada dejó su cargo. ¿Cómo has visto, Pacha Pentier, primero el desarrollo de estos casos y cómo se empieza a profundizar la crisis de asignación de recursos a fundaciones de dudosa reputación? Sí, porque recordemos que hace algunas semanas esto partió en Antofagasta, luego siguió en la región del Maule. Primero el presidente efectivamente blindó al Seremi Rodrigo Hernández y posteriormente se inició un sumario. Después todo continuó en mi región, la región del Biobío. La Fiscalía comenzó a indagar a urbanismo social y también otra fundación que se llama Red Cultivarte. Posteriormente Atacama, por una fundación que se denomina Comprometidos, en la región de los lagos también, en la región de la Araucanía, y la verdad es que yo creo que se ha constatado a lo largo de estas semanas que esto sin duda constituye un modus operandi. A mí me parece que, y lo reitero, la Fiscalía no debería descartar aquí que esto hubiese sido una política de gobierno directamente. De otra manera nos explica que hasta la fecha, Tomás, como tú bien decías, esto como que se ha ido diluyendo y la única que ha salido del gobierno es efectivamente la subsecretaria. Siguen absolutamente todos los demás. Y no solo eso, sino que hoy también nos enfrentamos a una noticia en donde la ministra Toá señaló algo así como, oiga, aquí la verdad es que el ministro Jackson y el ministro Montes lo que han hecho es tomar las medidas de manera oportuna cuando han tenido conocimiento de esto, y por lo tanto tenemos que esperar los resultados de las investigaciones. Y a mí me parece que eso es un tremendo error, porque la ministra olvida algo sumamente importante. ¿Cuál es el objetivo de que tengamos un Ministerio de Vivienda? Bueno, que se avance en las más de 71.000 hogares que hoy viven en más de 1.000 campamentos a lo largo de todo Chile, que se resuelva el problema habitacional a más de 600.000 familias, porque esas son las viviendas que existen en Chile pendientes. Y bueno, podrá avanzarse en esta investigación y finalmente se determinarán las responsabilidades penales y políticas que correspondan, pero no podemos mantener a un ministro, como el ministro Montes, fuertemente cuestionado porque fue bajo su liderazgo en que esto explotó, y por lo tanto no podemos postergar las necesidades de los chilenos, las soluciones habitacionales que yo he indicado por mantener a un ministro en su calidad de tal por un gusto sencillamente de este gobierno, en un contexto además, Tomás, en donde la mayoría de sus ministros están cuestionados. No quiero ser nuevamente enlistado aquí porque ya lo hice la semana pasada, pero voy a señalar: la ministra Jara, la ministra Aguilera, la ministra de Ciencia, el ministro Jackson, el ministro Marcel, etcétera, etcétera. Esto es de verdaderamente, Tomás, insostenible, y por lo tanto, por el bien de los chilenos y por el bien de esas miles, cientos de familias que hoy no tienen una solución habitacional, este ministro debe salir ya.
porque para los ministros existen precisamente para dar ese tipo de soluciones, y mientras este ministro esté en ese lugar, la verdad es que eso no es posible, Tomás. Agustín Romero. A ver, yo creo que acá hay que distinguir dos cosas. Primero, la estrategia del gobierno evidentemente va a ser encapsular y bajarle el perfil a esto, que es un escándalo vergonzoso a mi juicio. Pero acá estamos frente a una situación en que el gobierno o las fuerzas de gobierno encontraron el mecanismo para poder alimentar a sus propias organizaciones a través de un mecanismo lícito que era de verdad útil en muchos casos. Ahora yo quiero hacer una reflexión por una cuestión también que me toca a mí por la comisión en la que estoy, que es la Comisión de Hacienda, cuando el gobierno viene a pedirnos plata para reformas tributarias y cosas de ese tipo, porque le falta dinero para el gasto social que hay que financiar de alguna manera. Y yo creo que acá es súper importante tener presente que mientras en Chile existe una gente esperando en la lista de espera, o que exista una persona tapándose con un cartón en un campamento, no pueden haber charlas de liderazgo, no puede haber fundaciones hablando de lo humano y lo divino, no puede haber plata pública gastándose en cosas distintas a lo que son esas urgencias sociales. Y aquí la preocupación mía va también a eso. Aquí el escándalo de las fundaciones tiene una segunda arista, que es también cómo se está gastando la plata pública. Hoy día vemos que la plata pública evidentemente que está engrosando los bolsillos de los nuevos súper ricos que están en el Frente Amplio. Pero también tenemos que ver cómo esta plata pública finalmente está llegando a la gente de los campamentos, los más pobres y los pobres. Pero nadie tampoco levanta la voz en cómo, aunque se haga esta charla de liderazgo, aunque se haga este grupo que conversemos sobre lo humano y lo divino con estas distintas fundaciones, es que si esto en realidad es útil para la gestión del Estado. Esto es tremendamente grave. Y bueno, el gobierno está haciendo todo lo posible por encapsularlo y está entregando a las personas. Hoy día ya vimos que entregó una subsecretaria, pero a mí me llama la atención la suspensión. O sea, se suspendió la diputada Catalina Pérez de la Cámara de Diputados como vicepresidenta. Yo suspendo mi participación y ahora suspendieron su militancia. O sea, aquí lo que parece que lo único útil que tenemos como oposición es pedir la suspensión de los ministros para ver si realmente el gobierno va a tomar alguna medida, pero en serio, no de mentira, no que aquí caiga quien caiga, porque aquí no cae. No está yendo a las sesiones del Congreso Nacional porque el buen chileno tiró licencia por un mes. Licencia médica por un mes. Saque sus propias conclusiones, digamos, pero es bien curioso, digamos, que tiene licencia por un mes. Eso es parte del colapso de la ISAPRE, claramente. Y por qué tenemos un problema como el que tenemos. Bueno, esto da cuenta un poquito. Yo quiero hacer una suerte de panomas políticos, una suerte de resumen, porque nosotros nos tocó como Senado recibir en una sesión especial que terminó convirtiéndose en una suerte de interpelación muy nerviosa por parte de los ministros, donde concurrieron el ministro Marcel, el ministro Jackson y Monte. Naturalmente el foco estaba en Jackson y en Monte. Entonces lo que nos sucedió fue una cosa muy curiosa como Senado. Obviamente que todo el mundo quería saber qué estaba pasando con estas transferencias y por qué de pronto nosotros teníamos esta cantidad de transferencias, primero que estaban por debajo del límite que podía ver Contraloría, que no se hacían sobre la base de un concurso público, que eran asignaciones directas, ¿verdad? Y cuyos requisitos se les piden a las fundaciones. Yo conozco bien el sistema concursal chileno de asignaciones de plata, porque básicamente el Consejo Nacional de Cultura y el Ministerio de Cultura lo que ha hecho la vida entera es solo repartir vía concurso. Por tanto, se ha llegado a un acuerdo con Contraloría para normar esto muy, sobre todo, una suerte de esquema Ponzi donde entra la plata, una suerte de esquema Ponzi donde entra la plata por arriba, pero la contraprestación no se recibe. Entonces tuvimos primero al ministro Marcel, que leyó delante del Senado de la República durante 20 minutos la ley de presupuestos para decirnos cómo se está estipulado. Obviamente que naturalmente que nosotros sabemos cómo funciona eso, pero para empatar el tiempo, como esto tenía tiempo. Ahora, adormecer un poco. Claro, adormecer. Luego el ministro Jackson durante media hora leyó también cuáles eran los objetivos, la misión y los fines del Ministerio de Desarrollo Social, ¿verdad? Entonces, ¿sabes? Cuando se le empieza a mirar la cara justamente a las personas que algo entienden de política, que están ahí precisamente para tomar decisiones, y Montes, el único, fue capaz por lo menos de decir, mire, tomamos estas acciones, hicimos esto, eso no los culpa en las responsabilidades que le competen, claramente, pero al menos tuvo la decencia, la valentía, ¿verdad? Y la honestidad intelectual de no tratar a los demás como si fueran unos perfectos idiotas, en donde la verdad que nosotros teníamos ganas de saber. Pero lo más curioso de todo este asunto es que
alguna izquierda hábilmente ha aprovechado de atacar a la subsidiariedad del Estado, ¿verdad? Sobre la base de esta especie de esquema de transacciones que región tras región y por la cantidad de plata que estamos mencionando se ha llevado adelante. Esto es un esquema. Esto es una forma de operar. Aquí vino Íñigo Errejón y señaló que ellos estaban haciendo más o menos lo mismo en España en algún momento y se crearon o se cambió de giro a fundaciones que tenían giros anteriores, precisamente electoral. Por tanto, aquí puede haber también un delito electoral y obviamente que hay que ver qué sucedió con los recursos. Pero curiosamente, este es un modus operandi de un partido político en donde están todos mezclados y donde, por ejemplo, en Maule se transfieren recursos contra una suerte de contraprestación que es contratar al marido de la persona que trabaja la seremía de un gobierno regional. Entonces estamos frente a algo que es absolutamente escandaloso, y yo le quiero señalar al gobierno que no puede pretender la izquierda pasar por encima del trabajo que durante muchos años han hecho instituciones como la Teletón, ¿verdad? Que se financia, efectivamente recibe algunos recursos públicos, se financia de manera mixta, ayudando a personas como en la mejor institución privada norteamericana, ¿verdad? Cuaniquem, pero por favor, son instituciones que entonces pretender llevar agua a su molino sobre la base de la defraudación del Estado que ellos mismos han hecho, sobre la base de poner ya no personas incompetentes, sino necesariamente personas que se están aprovechando del cargo en el que están, ¿verdad? En una especie de esquema especialmente adaptado y hecho para aquellos fines, me parece una frescura infinita, y yo espero que esto tenga, que la Fiscalía investigue a fondo y que se hagan valer las responsabilidades políticas. Yo conversé con varios ministros, ahí el presidente de la República, si no hace valer las responsabilidades políticas, queda imprudentemente expuesto a una acusación constitucional, porque acá para algo existe el sistema de ministros en un sistema presidencial, para que sean los fusibles. Si no sale Jackson, principalmente, que es la cara de RD y la cara de todo aquello que se prometió que iba a ser distinto y que terminó siendo peor de lo que se prometió, al menos, y se asumen las responsabilidades políticas, el presidente queda expuesto a acciones políticas precisamente para que se rindan las responsabilidades que corresponden en este caso. Oye, perdón, Tomás, una cosa, vale, y yo quiero ser como bien claro con un tema, a diferencia de lo que pasó en la época del presidente Lago, en que hubo piso como para conversar. No vamos a conversar ninguna agenda de probidad si no tenemos condenas en la mano. O sea, si no tenemos responsabilidades políticas efectivas. Hoy día el gobierno está formando una comisión transversal de probidad, pero ese tema, ese intento de encapsular las cosas de esa manera no va a resultar. Yo creo que la oposición en su conjunto, me parece, en este caso, va a actuar en lo mismo. No hay hoy día piso político no tampoco. No hay voluntad, y desde Chile Vamos tampoco. Y para encapsular este tema y que finalmente terminen todos lavándose las manos, porque el daño que se le ha hecho a Chile en este tema de la credibilidad es muy grande. Estos casos siempre hay creativos que creen que esto se tiene que solucionar con una comisión o con un proyecto de ley, con una mesa de trabajo. No va a faltar el creativo que va a proponer un ministerio de la probidad, porque la gente es muy creativa. Pero la verdad es que no robar y no mentir son principios que están hace miles de años. El fraude al fisco, la apropiación indebida, son delitos que están tipificados en nuestro Código Penal hace tiempo. Entonces, lo que hay que hacer aquí es investigar y es sancionar penalmente a los que tengan responsabilidades administrativas y penales, y hay que asumir las responsabilidades políticas que las tiene que hacer valer la oposición y tiene que decirlas el presidente. Lo que dice Luciano tiene toda la razón. O sea, lo que está haciendo el presidente con esto es simplemente permitir que la crisis crezca hacia él, que fue lo que hizo hace 2 días cuando declaró desde el Maule que él conocía con anterioridad los hechos irregulares y que antes de que salieran en la prensa a él ya le habían llegado. Entonces, el presidente de la República se mete en un problema aún mayor. No sabemos cuándo conoció el presidente de la República efectivamente los antecedentes. Dieron vuelta en círculo. La Camila Vallejo nos salió a mirar la cara, como dice Luciano Cruz, que dijo, no. El presidente dijo que esa información en tal fecha la había conocido el gobierno, pero no la moneda. O sea, disquisiciones absurdas en que tratan a todos los chilenos como idiotas. Lo que el presidente tiene que aclarar, si es que ya decidió meterse en el tema, que es una estrategia política bien absurda, muy arriesgada por supuesto, es decir, ¿cuándo conoció los hechos? Porque ya sabemos que la subsecretaria conocía las denuncias hace 50 días, como declaró ella misma antes de renunciar, y que según ella no se las puso en conocimiento el ministro de Vivienda. El senador Latorre también las conocía antes de lo que dijo, 10 días antes de que esto saliera en el diario digital en Antofagasta. Y después el presidente de la República nos dice lo mismo. Es decir, pareciera ser que acá hay un gobierno que tenía noticias, de hecho eventualmente irregulares, de manera previa a que se hicieran públicos,
¿Y qué medidas se tomaron? Claro, y lo más divertido de todo es que ahora nadie se conoce. Resulta que salía dentro de una declaración de la ministra Vallejo diciendo: no, yo la diputada la conozco por su cargo de diputada. Ahora, el Frente Amplio, ninguno se conoce entre ellos. Pero ¿cómo no le llamó la atención? No, fueron diputados juntos y durante el periodo que a mí me correspondió ser diputado, votaban todos juntos. Pero ahí había una tríada que eran Boris Jackson y la Camila Vallejo, un grupo, me atrevo a decir, una cuarta que era la Carol Cariola. Pero era el grupo que armaban todo. Pero tú no puedes decir que no conocen. Pero por supuesto, si fueron 10, Agustín, acusaciones constitucionales. Sí, o sea, algo tendrás que haber conversado. Y todas maquinadas desde este grupo de influencia, son todos amigos. Pero lo peor de todo es que en toda esta payasa, ¿cómo no le llamó la atención? Yo al presidente durante 9 días que haber dicho, le pasaron plata al pololo de la Catalina, el compadre que era jefe de gabinete, que lo tiene que haber visto alguna vez en el Congreso mientras era diputado. Entonces, la verdad es que es inverosímil lo que voy a decir. Es el tema. Y después le pregunta a Giorgio Jackson, y Giorgio Jackson dice que hace días que no habla con la diputada. Si es todo si vivieron juntos, como si fuésemos todos idiotas. Es como que fuésemos todos idiotas. Entonces, y con unas fotos como montándose a caballito, riéndose. Oye, ya, hagamos la primera pausa comercial. Estamos conversando con Agustín Romero, con Paz Charpentier y con Luciano Cruzcoque acá en la 92.1 FM. Conversación que usted, por supuesto, puede seguir a través de Agricultura TV, el canal de YouTube de Radio Agricultura, hacernos llegar su opinión en nuestro Twitter, Nuevas Voces 921, en nuestro Instagram y TikTok, Nuevas Voces Chile. Vamos a ir a la primera pausa comercial y en pocos minutos estamos de vuelta para seguir conversando actualidad política acá en Nuevas Voces de Agricultura. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con Agustín Romero, con Luciano Cruzcoque y con Paz Charpentier acá en la 92.1 FM. Vamos, por supuesto, a saludar a quienes hacen posible nuestro programa y seguimos conversando actualidad política acá en la 92.1 FM. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Enel buscamos cuidarte y que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar. Yo hoy les tengo una noticia diferente, porque la cuenta corriente digital de BCI, que no te pide requisitos y que puedes sacar hoy mismo desde tu teléfono, ahora también es para pymes. Si estás buscando un apoyo que te permita acceder a mejores soluciones financieras y herramientas para tus negocios, la cuenta corriente digital de pymes es para ti. Ábrela hoy. Úsala hoy. Cuenta corriente digital para pymes del Banco BCI. Quiero agradecerles, queridos amigos, porque hemos estado promoviendo los últimos días la iniciativa popular de norma Toda Vida Cuenta para el Consejo Constitucional. Ya se va en la quemada y hoy día es el último día, que es una iniciativa popular de norma que busca resguardar de manera adecuada la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión y proteger la de norma 6.739, iniciativa número 6.739, libertad de pensamiento, conciencia y religión. Para los que quieran apoyar iniciativas populares de norma, usted puede firmar hasta 10, así que tiene el día en la tarde para hacerlo, porque hoy día 7 de julio vence el plazo para apoyar esas iniciativas populares de norma y que pasen a formar parte de la discusión constitucional. Cambiémonos un poco de tema, tiene relación con lo mismo, pero con lo mismo, digamos, con el gobierno, pero que ha sido bien polémico, particularmente en las izquierdas, y que tiene que ver con la decisión que toma Patricio Fernández, que era el asesor encargado de la conmemoración del 11 de septiembre, de los 50 años del 11 de septiembre del 73, de parte del gobierno, que decidió finalmente renunciar a su cargo tras las presiones del Partido Comunista y las organizaciones de derechos humanos, a quienes estaban tildando de negacionista. Y termina renunciando, y el presidente de la República valoró su renuncia, dijo que era valioso que diera un paso al costado, lo que Pepe Out llamó una ofrenda de la cabeza de Patricio Fernández al Partido Comunista por parte del presidente de la República, que finalmente decide, como en tantas otras oportunidades, sumarse al coro del Partido Comunista y las organizaciones de derechos humanos y sacrificar a Patricio Fernández, que obviamente no es santo de mi devoción, de hecho le creo bien poco, pero así como de negacionista Patricio Fernández tiene bien poco. Entonces es como la nueva rendición del gobierno del presidente Boric al discurso lapidario, por supuesto, y totalitario del Partido Comunista, que pretende imponer sobre todos los chilenos una misma visión de la historia. Paz Charpentier, ¿qué te parece la polémica que se ha generado y que conversa más en la semana que el presidente de la República y el gobierno ha tenido que dar explicaciones por la Comisión contra la Desinformación, que decretó y de la que nos enteramos vía diario oficial? ¿Qué te parece, Paz Charpentier? A ver, y eso que si uno recuerda un poco lo que el interés de Patricio Fernández era algo así como, oiga, fíjese que el golpe del 11 de septiembre de 1973, la verdad es que como todo hecho histórico, como bien
nos ha enseñado el profesor Alejandro San Francisco, tiene una serie de explicaciones, ¿verdad? Son que determinan un suceso, un hito en la historia, ¿verdad? Otra cosa distinta es si lo que se haga como interpretación a esos hechos que culminan en este resultado, que es el golpe del 11 de septiembre de 1973. Y esa interpretación uno podrá decir, bueno, si se justificaba o no se justificaba, si había o no otro camino, ¿verdad? Es una invitación de Patricio Fernández, ¿verdad? A, de alguna manera, desagregar todas esas explicaciones que culminan en el 11 de septiembre de 1973. Luego, eso es lo que ha sido negado como posibilidad por el Partido Comunista, que sabemos que al final del día tiene una fuerza bastante importante dentro de este gobierno y en las decisiones que toman y por lo tanto opaca y termina opacando evidentemente el liderazgo del presidente de la República. Es otra muestra más que constata la falta de liderazgo del presidente. Y ahora yo quisiera hacer una mención particularmente respecto de cómo debiéramos nosotros abordar lo que es la conmemoración de estos 50 años del 11 de septiembre de 1973. ¿Y por qué? Porque a mí me parece importante que nosotros instáramos a distinguir lo que es la memoria de la historia. Con todo el respeto que la memoria se merece. ¿Por qué? Porque la memoria es esencialmente subjetiva y la verdad es que uno no puede juzgar ni valorar en términos positivos o negativos los sentimientos de las personas. Pero fíjense que la memoria, como es en esencia subjetiva, no sé si es la manera adecuada de enfrentarnos al pasado si de este queremos realmente obtener aprendizajes. Y por lo tanto yo hago un llamado a distinguir entre lo que es la memoria y la historia, y bueno, y apegarnos a la historia porque solo así podemos obtener importantes aprendizajes. Así que ese es un pequeño llamado a esta distinción que a mí me parece fundamental en este año donde se conmemora 50 años del 11 de septiembre de 1973, Tomás. Luciano Bruscoski. A ver, claro, todo esto se origina sobre la base de una polémica que tiene Patricio Fernández con Manuel Antonio Garretón. Ambos, obviamente, que han condenado la vida entera, tanto el gobierno militar como la dictadura, como el golpe de Estado. O sea, no vamos a hablar que Pato Fernández, a quien yo conozco muy bien, me tocó de hecho tener un programa de radio con él, ser panelista de su programa de radio, una persona que se le puede tildar de negacionista. Pero claro, la polémica consistió en que Patricio Fernández señalaba que efectivamente había que pensar cómo llegamos al golpe de Estado y Manuel Antonio Garretón dijo que no, que eran cosas que una cosa llevaba a la otra, que nadie, que bajo ningún punto de vista se podía... Claro. Justificar un golpe de Estado. Entonces eso da para pensar que la democracia aguanta para todo, aguanta para que el presidente y sus ministros no cumplan los fallos judiciales, ¿verdad? Para que un presidente que ha sido señalado como una persona que ha sobrepasado la Constitución por la Contraloría, por la Cámara de Diputados, por la Corte Suprema, ¿verdad? La pueda sobrepasar sin problema. Y resulta que todo eso la democracia, según en los ojos de esta discusión, aparentemente debiese aguantarlo, y eso es lo que propone el Partido Comunista. El Partido Comunista quiere establecer una verdad única y que no se establezca ninguna reflexión ni ningún juicio histórico al respecto. Y no se puede pretender aquello porque la historia lamentablemente tiene distintas miradas y la historia... la verdad que se cuenta en el largo plazo y aquí el Partido Comunista evidentemente tiene un interés. Hubo un artículo también muy polémico en su momento que le costó hasta el ofrecimiento de combos por parte de Manuel Riesco Larraín. Manuel Riesco Larraín no es como decía Rafa Gumucio, un socio del Club de la Unión, es del Partido Comunista, un economista de Senda que le ofreció combos por señalar que Rafael Gumucio consideraba que había personas que se habían aprovechado de esto y querían imponer una verdad única. No puede haber una verdad única, y eso creo yo que es lo que ha tratado de establecer el Partido Comunista y la izquierda más radical y más dura, porque políticamente también les es conveniente. Entonces, esta idea
de que, y por eso yo creo también que la misma conmemoración, ¿verdad?, que de alguna forma iba a fijar una suerte de verdad oficial de los 50 años, se le ha ido al tacho al gobierno. El gobierno no tiene ninguna actividad específica, ¿verdad?, donde se supone que es el ministerio coordinador de las actividades. Ahora sale Pato Fernández, probablemente no lo van a reemplazar con nadie, va a quedar Jaime Aguirre. No hay agenda hoy día, no hay organización de los 50 años, no hay eventos, ¿verdad? Suponemos que algunos grupos, think tanks, universidades, algunos grupos de la sociedad civil, de la cual tanto se abisma en general esa misma izquierda, irán a organizar algo, pero la verdad es que la agenda ha sido tremendamente pobre, porque incluso para gestionar esto el gobierno lo está haciendo mal. Agustín Romero. A ver, claro, aquí se ve al Partido Comunista en su máximo esplendor, así como que florece el comunismo, y obviamente que el PC se apropió de esta conmemoración y se hace como dice el PC o no se hace, punto. No existe aquí ninguna tutía entre medio, o lo hace o dice lo que tiene que hacer, lo que dice el PC, si no, no hay, y de acuerdo a la información que el PC y de acuerdo a la verdad que el PC quiere. Y en definitiva el gobierno obviamente claudica y entrega, como decía alguno, una ofrenda a Patricio Fernández, que yo comparto absolutamente lo que dice el senador Cruzcoque. Patricio Fernández no es una persona negacionista, pero está lejos de eso, y menos complaciente con el gobierno militar en ningún caso. Y menos de derecha. O sea, yo creo que le ha tocado hasta problemas personales posiblemente y familiares con ese tipo de cosas. Sí, o sea, sí. Él ha sido una persona que ha tenido siempre una sola línea. Mientras estaba vivo Pinochet y tenía su diario El Declinic, era muy duro con él. O sea, en definitiva no es una persona que podría ser catalogada de derecha o negacionista. Pero obviamente que se cruzó con el Partido Comunista. El Partido Comunista actúa así, si esto no es ninguna novedad. Vamos viendo las cosas. Si el Partido Comunista quiere controlar los medios, quiere controlar la verdad, y da la información que ellos quieren dar. Tienen incluso a la vocera de gobierno. Entonces, aquí no nos extrañemos. Y lamentable, y lo que es lamentable es que en definitiva una oportunidad que en verdad debería servirnos para valorar la democracia, para fortalecer las instituciones, para fortalecer el diálogo. Si uno analiza históricamente por qué se llega a eso, se llega precisamente por una intolerancia de uno u otro lado, seamos claros en eso. Y que finalmente, obviamente, tenemos un gobierno que además avanzó a tal nivel sin escuchar a los demás y avanzando en las ilegalidades que cometió, que están refrendadas en organismos independientes, porque la Corte Suprema, la Cámara de Diputados, no eran precisamente golpistas. Y resulta que para el Partido Comunista un día se volvieron locos los militares y salieron y terminaron con este gobierno democrático maravilloso que tenía el país extraordinario. Es cuestión de que cualquier persona lea los diarios de la época para darse cuenta de lo que era la Unidad Popular. Entonces, si queremos realmente conmemorar esto, pero como una visión de futuro, que respete la democracia, que finalmente sea un llamado también a los que estamos en la política, a tratarnos con respeto, con tolerancia, a escucharnos a todos, yo creo que puede ser una fecha virtuosa. Pero si esto lo vamos a utilizar para hacerle propaganda a una determinada ideología, para imponerle una verdad a otro, la verdad es que esto va a ser solamente revivir heridas, y lamentablemente yo creo también que nos va a entrampar en las decisiones que nos corresponden para adelante, porque el problema es que cuando uno empieza a mirar los diarios y se da cuenta cómo está el costo de la vida, cómo es el tema de la salud, no nos vamos a poner de acuerdo si en realidad tenemos un ambiente político tan enrarecido y tan atrincherado. Oye, y solo mencionar lo de la comisión, ¿no? Sí, la comisión nombró a sus miembros, claro, trató de matizarlo con algunos académicos. Está citada el día miércoles próximo para los que se quieran conectar en TV Centro Constitución. La Comisión de Constitución determinó citar a la ministra Vallejo y a que vaya a explicarnos por qué, algo que ha levantado obviamente tanto la Sociedad Interamericana de Prensa como en aquellas personas que entienden de libertad de prensa, por qué una comisión que se hace por decreto, sin pasar por la discusión legislativa, por los parlamentarios, por los diputados, por los senadores, ¿verdad? Y que se crea al interior de un órgano de gobierno como es un ministerio, ¿verdad? Dependiendo de un colaborador directo del presidente de la República, como es el caso de un ministro, ministra en este caso, tanto de Ciencias como de CGGOV. Se instala es bien burdo, porque fíjate que la presidencia la tiene Ciencia, pero la secretaría y el apoyo lo tiene la CGGOV. Es que eso es lo que pasa, eso es lo divertido, que acá, para peor, aparece la pobre ministra Echeverri, que estos son ministerios sectoriales, que son probablemente los que uno diría son los que más se salvan del gobierno, porque no son políticos, pero se pone al servicio en la práctica el Ministerio de Ciencia, recién creado durante la administración de Piñera, ¿verdad? Para
politizarse respecto de un tema que está siendo instrumentalizado desde la vocería de gobierno, ni más ni menos. Ese es un personaje, la vocera. Entonces es increíble acá lo que está sucediendo. Y acá hay muchos con ganas y se están hay ideas. Esta comisión que la verdad que no tiene nada que hacer al interior de un gobierno. Podría estar en universidades, podría estar en centros de estudios, podría estar en otras partes, digamos, pero evidentemente, pero no al interior del gobierno. Así que solo para señalar aquí el elemento que la verdad que es preocupante cuando en una democracia tú empiezas a ponerle bozal, empiezas a tratar de ponerle cincha y a la libertad de expresión. Y claro, ni más ni menos que a la libertad y de prensa también. Hagamos una pausa comercial, estamos con Agustín Romero, Luciano Cruzcoque, Paz Charpentier. En pocos minutos estamos de vuelta con el último bloque de conversación acá en Nuevas Voces de Agricultura. Estamos de vuelta, queridos amigos, con el último bloque de conversación acá en Nuevas Voces de Agricultura, cerrando la semana este viernes 7 de julio, conversando con Paz Charpentier, con el diputado Agustín Romero y con el senador Luciano Cruzcoque. El presidente Boric confirma, y se está refiriendo en estos minutos a lo mismo la ministra vocera de gobierno, la comunista Camila Vallejo. El presidente Boric confirmó su viaje a Europa en medio de peticiones de cambio de gabinete, en medio de la ofensiva de la oposición para que se asuman las responsabilidades políticas del ministro de Vivienda Carlos Montes, del ministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson. Distintas figuras de la oposición, incluso parlamentarios de la centroizquierda, han pedido al presidente de la República que postergue el viaje, que no lo realice, dado la grave crisis de corrupción que atraviesa el gobierno. Lo mismo ha exigido el ex candidato presidencial José Antonio Kast, pero el presidente ha decidido irse igual de viaje. Se va el próximo 12 de julio, va a estar en Bélgica, España, Francia y Suiza, participando en la cumbre de la CELAC y en distintas reuniones, según ha dicho el gobierno, con foco en la inversión extranjera. ¿Te parece prudente, Pacha, pentir el viaje del presidente de la República, la gira del presidente Boric en pleno caso convenios? Bueno, primero que si se supone que va a distintas actividades con foco en la inversión extranjera, yo me pregunto por qué el presidente se preocupa de la inversión extranjera y no se preocupa de la inversión chilena. Que la verdad es que las expectativas de los chilenos, y yo lo constato habitualmente cuando hago trabajo en terreno, están en el suelo. Las personas que están tratando de encontrar un trabajo, la verdad es que ya han perdido las esperanzas, y sin embargo el presidente insiste en tener estas conferencias internacionales, etcétera, muy fifí. Sin embargo, pocas soluciones para los chilenos y poca preocupación se nota en el emprendimiento y en la inversión chilena. Eso primero que todo. Segundo, bueno, soldado que arranca sirve para otra guerra. El presidente de la República lamentablemente nos tiene ya acostumbrados a que siempre que existe una crisis, él o se va del país o se va a otras regiones distintas a la metropolitana o incluso a la Antártica, para que no se le cuestione. Va a ser lamentable derechamente cuando el presidente en esas conferencias o en esas instancias internacionales se le vaya a preguntar por el caso convenios, porque probablemente eso es lo que le van a preguntar los periodistas, porque de aquí a la próxima semana lo más probable es que conozcamos más antecedentes relativos al caso convenios. Y por último, bueno, eso denota la frialdad, pero también la falta de liderazgo, fíjense ustedes, porque si el presidente se puede ir al extranjero y da exactamente lo mismo y el Estado sigue, entre comillas, funcionando y la crisis no cesa, bueno, es porque la verdad es que el presidente de la República es absolutamente prescindible. Y eso es lamentable en un país como el nuestro, en que se requiere un liderazgo, y sobre todo en épocas de crisis como la que estamos navegando, Tomás. Agustín Romero. Bueno, yo creo que, mira, el tema de las señales son importantes. Yo siento que este gobierno, y quiero decir también bien claro, yo creo que este gobierno terminó, fíjate. Yo siento que después de la derrota electoral del 4 de septiembre, que fue un masazo tremendo para el gobierno, el resultado de las elecciones de mayo, que nos dio la oposición completa, una supremacía respecto al tema del Consejo Constitucional, y que demuestra que en el fondo los chilenos miraron para otro lado, o que es gran parte un voto de repudio al gobierno, y también la caída de su principal reforma, que es la reforma tributaria, que no tiene vuelta. Yo creo que eso no va a pasar en ninguna parte, y la previsional está herida de muerte. Finalmente yo siento que este gobierno ya está dejando algunas cosas. Yo creo que, como dice Paz, hay una falta de liderazgo total. Y no es la primera vez, y ahora lo tuvimos que, si no hubiera sido porque la oposición le dijo que el presidente venga acá a ver qué está pasando en Chile, que se está inundando, él se hubiera quedado de vacaciones en la Antártida y
y probablemente comiendo choripán con leche con plátano en Punta Arenas. O sea, él está en otra. En el kiosco Roca. En el kiosco Roca, pues claro, entonces está en otra. Y para los incendios también está de vacaciones. Claro. Y si no era así porque la oposición le dijo, oiga, véngase, pues si la pega está acá, y se necesita el presidente, si por algo es presidente. Pues. Entonces yo creo sinceramente, Tomás, que aquí la falta de liderazgo es total, pero se da por esto, porque yo creo que el gobierno ya, ellos saben que esta cuestión se acabó y tiene que ir por otro lado. Estos viajes se planifican con meses. Hay gente que está en esto y perfectamente el presidente podría quedarse liderando también él de alguna manera el tremendo desastre que es esto. Si esta cuestión es muy grave lo que ha pasado en Chile. O sea, es bien absurdo, porque el que debe ser el principal interesado en que los casos de los convenios se investiguen y salga todo a la luz es el presidente de la República. Su propia credibilidad está en juego. Como ha dicho que va a colaborar con la justicia, salvo que le esté mintiendo a los chilenos, porque la verdad no sé en qué colabora con la justicia, con las investigaciones de eventuales fraudes al fisco, apropiación indebida, de administración desleal, de una serie de delitos que el presidente de la República se manda a cambiar a Europa, a París, Bruselas, a promover la inversión extranjera. O sea, ¿quién va a invertir en este país con este nivel de poca credibilidad que hay? Si yo no invertiría en un lugar en que el Estado se roba la plata con fundaciones truchas de la coalición que... O vaya a obligar a contratar a la gente que el Estado me diga para mi negocio. Luciano Bruscoque, antes de que nos vayamos. A ver, mire, yo creo que se pone también en otro problema el presidente, que es que le pone límite al momento en que debe hacer el ajuste político. Yo creo que el ajuste político es impajaritable para el gobierno, no tiene por dónde desasirse. Es, como se dice, un argumento irredarguible. No tiene por dónde. O sea, tiene que hacer un cambio de gabinete, pero importante. Acá la señal que se tiene que dar a la ciudadanía, de momento las encuestas no lo están reflejando. Hoy día salió una encuesta de Black and White donde cae 6 puntos el presidente, y se ha ido salvando de momento de CADEM y Criteria, ¿verdad? Pero esto sin duda que le va a pegar en la línea de flotación a un gobierno que lo que había prometido era precisamente no caer en las malas prácticas de los políticos, entre comillas, ¿verdad? Entonces, si se va, ¿cuándo? ¿Cuándo la fecha del día 12? Sí. Entonces tenemos 4 o 5 días para que el asunto político lo deje arreglado y pueda dejar este buque funcionando. Si no, no solamente recordemos que primero tiene el cacho de la corrupción en estas transferencias que hace el gobierno, sino que tiene además una reforma de pensiones que se supone está haciendo la ministra Jara, que no ha querido ceder un ápice en lo que ha presentado al Congreso. Todavía no tenemos ninguna respuesta de qué sucedió con el subsecretario Cristian Larraín, esta especie de purga que le hicieron, ¿verdad? También por no ir con la verdad oficial. Y por no ir con la verdad oficial, porque resulta que él dijo que precisamente las cuentas nacionales, claro, y que esto se podía arreglar precisamente sobre la base de cuentas individuales, que es lo que creemos nosotros en la oposición, que esos recursos deben ser de las personas, no deben ser castigados. Y parece que lo que creen los tontos de los holandeses. Pues, y los holandeses también, que ahora parece que están adoptando, también, claro, y los australianos parcialmente, un sistema similar al de la AFP chilena, ¿verdad? Porque en algo, por lo menos ahí no se ha perdido la plata, que es una cosa al menos importante. Y por otro lado, el ministro Marcel, que está haciendo unos esfuerzos exangües por tratar de sacar adelante una reforma tributaria que ya fue rechazada, ¿verdad? Y que a la luz de lo que está mostrando hoy día el gobierno no tiene por dónde ser aprobada por el Senado. Entonces, viajar al extranjero, bueno, ok, pero primero deje las cosas andando en su propio país. Así es. Luciano Bruscoque, Agustín Romero, Paz Charpentier, se nos acaba el programa acá en Nuevas Voces de Agricultura. Les agradezco su participación en este panel de día viernes. Gracias a ustedes, queridos amigos, por su sintonía, por sus comentarios a través de las distintas redes sociales. Que tengan un muy buen fin de semana. Quédense en la 92.1, ya viene Deportes en Agricultura. Nosotros nos reencontramos el día lunes, como todos los días a las 13 horas, para seguir conversando de actualidad política acá en Nuevas Voces. Que estén muy bien. Chao, chao.